el coeficiente de transmisión. Tenemos que ver qué hacemos cuando estamos con las medidas de control. Si tenemos a la fuente identificada, el sonido reflejado de la fuente de sonido o de ruido va a ir hacia determinados sectores de estructuras. Entonces, nos preguntaremos cuál es la característica de las estructuras que tenemos y mediremos. Por eso se mide el ruido en diferentes puntos, si hay reflexión. Puede ser que en la fuente, en un momento dado, por decir algo, sean 85 decibeles, pero la reflexión y por las características de estructura puede subir a 90, incrementar y puede afectar lógicamente. Pero si la estructura no me ayuda a atenuar, a absorber el ruido, entonces voy a tener serios problemas de efecto del ruido cuando se trate de hacer control. De ahí que el coeficiente de transmisión de los materiales en los cuales se desarrolla el sonido es vital. Puede bajar, de un 100% podemos bajar hasta un 30%. Y cuando se trata de transmisión de sonido, podemos reducir, dependiendo del tipo de material, entre 50% hasta 20% del ruido que pueda transmitirse hacia otros sectores u otras secciones. Y es importante señalar que el sonido o el ruido incidente o el reflejado nos puede otorgar, en función a las características del material de construcción, en el ángulo en el que se está reflejando el sonido, puede haber una una disminución del nivel de ruido, de tal manera de que es importantísimo asumir. Tenemos en gráfica, si ustedes ven, 30% cuando está el sonido reflejado. Al otro lado, ¿ven? Cuando tenemos nosotros material absorbente, 10%. Imagínense, por usar solamente un elemento absorbente, podemos nosotros tener la capacidad de disminuir el nivel de ruido reflejado. Pero ¿qué pasa del 100% del ruido cuando no tenemos en una estructura ningún material que pueda absorber o disminuir el ruido transmitido? 40%. Puede ser que solamente el material nos sirva para absorción, para reflejar, y puede transmitir el mismo porcentaje. Pero ojo, tenemos que buscar, de acuerdo a esta experiencia, si el 10% ha reflejado, podemos buscar un material que evite transmitir el sonido o el ruido hacia otro ambiente. Sigamos. Este coeficiente de absorción sonora es tan importante porque cuando nosotros vamos a medir ruido, lo primero que vamos a observar y preguntar de qué material está construido y las características que vamos a observar en donde estamos midiendo. Pared, yeso, pero ¿qué hay ahí al fondo? ¿Ladrillo? ¿Cemento? ¿Piedra? Si hay si hay cemento, si es estructura sólida, va a reflejar, porque en alguna medida el yeso va a reflejar o va a hacer que la atenuación de la reflexión sea menor. Pero cuando ingrese el sonido hacia el cemento, dependiendo de dónde choque, puede ser que refleje y no va a transmitir al otro lado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si fuera, aquí como tenemos en pantalla, que absorben poco? Mármol, granito, vidrio. Entonces, hay que buscar en las superficies que tenemos que tener para evitar que la absorción sonora sea eficaz. Aquí tenemos una relación en la tabla que da la posibilidad de obtener un promedio del material, el cual da una idea general de los decibelios de cada material que deja pasar en cada frecuencia determinada. Cada número es un tipo de material. Uno es superlong y el último es el caucho EVA. El 7 es el poliuretano. Este es de Perú y este tipo de materiales debe existir en nuestro medio. Porque cuando se compra materiales, en este caso, más que todo en cielos rasos, venden con las especificaciones técnicas de absorción, de transmisión y de absorción. En este caso, estamos hablando de cuánto deja pasar por cada frecuencia. Si hablamos, veamos, si nosotros vámonos directamente
al 7, al poliuretano, que es un plástico de densidad 60. Cuando está a 250 Hz, deja pasar 42.95 decibelios. Cuando está en 8000 Hz, hoy 47.35 decibelios. Un promedio del material, estamos hablando de 49.12 decibelios. Está pasando, ¿no? Entonces, deja pasar eso, si hablamos de transmisión de sonido. Pero veamos, ¿qué pasa? ¿Cuánto se tiene el valor real? Lo mismo, o sea, pero en este caso estamos hablando cuánto va a absorber y no va a permitir. Lo que dice la tabla, obtiene un valor real y claro de la atenuación del sonido que se experimenta en cada uno de los materiales. ¿Cuánto atenúa? El mismo perlón, 7, a 8000, 38.51 decibeles. Excelente. Si yo tengo 100 decibeles menos 38, es reducido, pues, ¿cuánto es el valor mínimo o el valor límite? 85. Entonces, ese material de 100 decibeles que está en mi ambiente, me va a reducir 100 menos 38, pues tenemos harto, ¿no? ¿Y cuánto deja pasar al otro ambiente? Volvamos a la anterior tabla. Mi vecino al lado, o sea, mi fábrica aquí, el lado se queja bastante de que se pasa el ruido. Entonces, si yo tengo 100, me va a dejar pasar 49 nomás. Excelente. 49 no es incidente a la salud, está en el límite permisible. Pero ojo, estamos hablando de área ocupacional. El medio ambiente es otro tema. El medio ambiente, hay gente que duerme con 40 decibeles, 30 decibeles, un silencio total. Y medio ambiente tiene sus propias medidas. Entonces el vuelo de una mosca, en otras palabras, hace de que se despierte. Entonces imagínense que haya ruido constante. Ahora, aquí viene un tema. Estamos hablando de ruido. Pero el ruido siempre viene con la vibración, que vamos a hablar posteriormente. Dependiendo el nivel de vibración que tiene. En la industria es muy fácil, no diremos tan sencillo, pero tiene su facilidad de los niveles de vibración bajarlos al límite permisible. Existen grandes metodologías al respecto, tecnología que puede ayudarnos para minimizar la vibración de un motor, de una máquina. Sigamos, el coeficiente de absorción sonora en superficies porosas o blandas, como el corcho del cartón, absorben mucho, reflejan poco. Mire, en la experiencia que hemos adquirido en estos años, hemos asumido esto. Les comento rápido. Hemos conseguido un colchón de paja. El colchón de paja lo hemos bañado con yeso. Y, ojo, le he dado un buen baño de sal al colchón de paja antes. Después le he pasado yeso, le he aumentado la alcalinidad del yeso un poco y lo he puesto en la pared. ¿Qué ha ocasionado? Uno, que el colchón de paja más el yeso que está pegado internamente absorbe, es un buen, aquí como dice, una superficie porosa y blanda que absorbe mucho y no permite la transmisión. Tiene dos cualidades. ¿El por qué le he puesto sal? Porque se puede incendiar Entonces, la sal ignifuga, entonces, tiene características contra fuego y fundamentalmente tiene un coeficiente de absorción sonora empírico, totalmente experimental, por lo menos de un 40%. Excelente. Bueno, es un comentario aparte, ¿no?, que puede servir. La pérdida de transmisión es la capacidad que de una pared pueda obstruir, evitar de que por la pared se transmita el ruido. Pérdida de transmisión en decibelios. Mientras más alta sea la pérdida de transmisión, mayor será el poder aislador de la pared. Es lo que les hablaba hace un momento. Pero, ojo, no van a construir paredes de colchón de paja. Tiene que haber una estructura primero, podrá ser de cemento o de ladrillo, que es lo más corriente,
y ahí se colocará elementos que van a evitar la pérdida de transmisión. Se pueden colocar elementos, pero hay determinadas paredes que no permiten que pase. Digamos, son duras directamente y van a evitar de que pasen el ruido hacia el otro lado. Pero solamente van a evitar de que pase, pero va a reflejar, ojo. Cuando refleja es otro problema. La reducción del ruido es el número de decibeles que se logra disminuir mediante el uso de una barrera. Normalmente en el control ya hemos hablado de la evaluación, del reconocimiento, evaluación y control. En el control se trata de reducir el ruido, se trata de encerrar, aislar, pero no se trata de, cuando aislamos la fuente, no vamos a aislar la fuente con cualquier elemento, tiene que tener una barrera o encerramiento con sus peculiaridades de construcción que absorban y que evitan la transmisión. Es importante la reducción del sonido con la distancia. Es decir, la fuente de ruido, cuanto más lejos esté del trabajador, mejor. Si podríamos, es otra medida de control, si podemos alejar a la fuente de ruido a mayor distancia, ideal. Pero si no, asumimos la otra medida, aislamiento. Y ahí tenemos en pantalla fuentes de sonido, 90 decibelios, puede estar 100 a distancia de metros, a 1,90 m, 2,84 m, a 4,78 m decibeles. Entramos perfectamente al límite permisible. Puede ser, pero ojo, no se olviden, puede ser el límite 85 decibeles, pero el efecto a la salud puede ser a los 83. ¿Por qué? Por el estado nutricional, por las condiciones fisiológicas del trabajador, puede afectarle. Es un término, podríamos decir, un término promedio 85 decibeles. Entiendo yo que en la ingeniería te dice 85 decibeles, cumplamos. Si está a 84,9, ya, el resto no importa, pero igual. Entre 80 y 85, por experiencia, yo recomiendo que se deben asumir medidas de protección y prevención. De 80 abajo, pues, dependiendo quién aplica, pues puede aplicar alguna otra medida, darles protección auditiva, pero hay términos que debemos aplicar. Medidas de control, ahí estamos, lo que hablábamos. El diseño de ingeniería es vital. Es decir, cuando identificamos, reconocemos al contaminante, sabemos qué es el ruido, sabemos que el ruido está sobre el límite permisible, sabemos que el hombre, el trabajador es el afectado. Cuando hacemos la evaluación, está encima del límite y el trabajador tiene desnutrición. Entonces, ahí vienen las medidas de control, donde el diseño de ingeniería es vital. Lo que hemos hablado, la medición se va a hacer, pero el empresario o el que está controlando, yo pienso de que no se va a conformar. Usted tiene niveles por encima del límite permisible y ese es su problema. Hay que darle las recomendaciones precisas en un diseño de ingeniería adecuado, el tipo de pared, el tipo de absorción, el tipo de evitar la transmisión, qué tipo de material va a utilizar. Entonces, ahí está, es vital la participación en el diseño de ingeniería para controlar el ruido. La distancia, lo que hemos hablado. Y puede ser también que entra ahí la limitación. Si no se puede, ni el diseño de ingeniería, ni se puede a través de todas las medidas de absorción, transmisión, evitar el reflejo de ruido, controlar, pues tendremos que hacer lo que significa en el tiempo de exposición el empleo de dispositivos de protección individual. La protección individual, no hay más. Alcanzar un nivel de reducción deseado. Ahora, ahí vamos. Cuando hablamos de protección auditiva, hay dos tipos. Los intraalveolares de conducto, los que entran al conducto auditivo, y las orejeras, los externos, orejeras le llamamos. Estos tienen niveles de atenuación acústica, dependiendo 15, 20, 30 decibelos, hasta de 100 decibelos, o sea, cierran, no escucha nada. Pero si yo tengo un nivel de ruido en mi fábrica o en una planta o en cualquier actividad de 100 decibelos, para llegar a 85, ¿cuántos decibeles serían? 25, ¿no ve? Entonces, tendré que conseguirme
un protector auditivo de 30, hasta de 35 o de 50 decibeles. Darle seguridad en el rango, no al límite. El límite es una referencia. Darle seguridad de que la protección auditiva de aquí a buenos años, ese trabajador no tenga problemas de hipoacusia o una presbiacusia. La presbiacusia, por si acaso, como su concepto, es la pérdida de la audición a través del envejecimiento prematuro del sistema auditivo. Nuestros órganos envejecen. Si hacemos un abuso de nuestros órganos, envejecen con mayor prontitud. Entonces, a ello se refiere. El control de ruido en fuentes generadoras. Entonces, puede ser máquinas. No se olviden, seguimos con el asunto de transmisión de paredes, la forma en que podemos construir. Las técnicas hay diferentes, el aislamiento, el encerramiento o el alejamiento del trabajador de las maquinarias o equipos, de las láminas de vibración, de los ruidos o de flujos de aire o de los sistemas hidráulicos, podemos reducir a través de un sistema de ingeniería. Existen diferentes métodos al respecto, a través de los cuales podemos asumir un control específico. Pero normalmente, en la práctica, es, o bien, si el nivel de ruido es elevado, podemos asumir, si queremos encerrar, que es lo más básico, aislar, separar de fuente y trabajador, puede ser por paredes acústicas, podemos encerrar a la máquina o encerrar al trabajador, o definitivamente no hacemos nada podemos hacer todo ello, pero definitivamente proteger al trabajador. Y ahí está la protección auditiva. Tiene que tener ajustado dependiendo cuál. Ahí está en la gráfica, ustedes ven, los intraalveolares o las orejeras. Ajuste, eficiencia, comodidad, fácil utilización y compatible con otros equipos de protección personal. Es decir, si yo uso casco, muy difícilmente voy a poner una orejera encima. Hay ahora cascos con orejeras. Pero si no necesito ello, usaré los intraalveolares, o sea, los de inserción. Comodidad, les diré al respecto, vienen tamaños estándar, pero ahí he tenido problemas en la experiencia, les comento, cuando las orejeras vienen de tamaño estándar, casi son de un tamaño, y he tenido un trabajador que tenía una oreja muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cortarle? No podemos. Entonces, hay que generar ahí, dentro de la misma orejera, un espacio acolchonado, porque no viene acolchado, viene con otro sistema del mismo material, y doblar la oreja que entre hacia la orejera. Tenemos problemas, les diré, con algunos problemitas de lo que les conversaba. Lo que está en pantalla, el protector auditivo de inserción tiene un tamaño estándar, pero hay personas que tienen el conducto en su longitud es corto y en su diámetro también es corto, le aprieta mucho, le incomoda, no es cómodo, tiene que tener comodidad. O sea, hay que buscar, no solamente hay una marca específica, hay muchas marcas, les diré, que les van a otorgar un tipo de protector auditivo. ¿Cómo emplear o colocarse? Sencillo. Normalmente los protectores auditivos, los de inserción, son de espuma expandible o de goma. Yo no soy tan afecto de los de espuma expandible porque tienen requisitos antes para usar, como está en pantalla. Primero, higiene de la mano, hay que lavarse muy bien la mano. Toma el protector expandible, hace girar, aplasta en forma circular y con una mano toma la oreja, yo soy derecho, con la izquierda pasando, como está en la gráfica 2, encima de la cabeza, jala la oreja o estira la oreja hacia arriba y yo soy, como les digo, derecho, estoy colocando el de inserción al lado derecho.
Con la izquierda jalo la oreja hacia arriba, como está en pantalla, y con la derecha, como está en pantalla en el gráfico 1, el protector expandible de espuma, como está aplastado en forma de cilindro, ingresa hacia el conducto por la oreja. Debe ingresar el 75% y se lo deja y se expande. Suelta la mano izquierda, suelta la mano derecha y se expande. Al revés, quiero colocar en el izquierdo, con el derecho, cruzo por encima de la cabeza, jalo la oreja, tomo la posición del punto 1, el gráfico 1, hago el rodillo e ingresa. No se olvide, en el gráfico 3, no tiene que empujar, tiene que solamente tocar de que está en buena posición. Nada más, no lo empuje, porque va a ocasionar, porque ya se ha expandido, puede raspar la membrana sencilla, que es simple, que es del conducto auditivo. ¿Cómo usar correctamente los de copa? Sencillísimo. Tiene que ajustar, como dice ahí en la gráfica. Primero, ajustar el de copa, que esté en buenas condiciones, con higiene, y ajustar a la cabeza. Más o menos adecuar el tamaño del círculo que mide la orejera y adecuar a la cabeza. Una vez que tenga ello, ojo, va a colocar separado y primero un lado. ¿Qué significa eso? Primero va a colocar de un lado y va a tratar de que la oreja ingrese plenamente a la orejera, al espacio, y el otro lado en el mismo sentido. Luego, en la gráfica está con las flechas arriba y abajo, busque la comodidad de su oreja, de tal manera que esté ahí libre la oreja y se sienta cómodo. Y estamos felices. Cuidados, lo que les decía. Nunca debemos colocar nuestros protectores de inserción sucios, manejar con las manos. Y si vamos a manejar con las manos, debemos hacer aseo de las manos inicialmente. Nuestras orejeras debemos guardar en una caja, en un lugar cerrado. No debemos jamás dejarlos colgados a la intemperie, porque le entra basura, le entra contaminantes a la parte interna de la orejera. Una vez, normalmente, dependiendo del tipo de inserción que ha usado, hay los desechables que solamente se usan para 8 horas. Hay también los de goma que se usan mensual. Todo está en función al tipo de protección de inserción que utiliza. Y puede botar. Cuando ya pierde la expansión, la capacidad de retención, se deben botar. Los protectores auditivos deben ser escogidos de acuerdo a las características particulares de los ruidos. Es decir, cuando ustedes tienen un nivel de ruido arriba de los 90, 100, 110 decibeles, ya se recomienda que se use doble protección de inserción y orejera. Cuando estamos encima de los 85 decibeles, máximo 90, puede ser el de inserción, que reduzca a 20 decibeles. Pero cuando es más de 100, se recomienda que sean de doble protección.